Ahora sí. Como les decía, la actualización en el abordaje clínico de las enfermedades no transmisibles en GES 2025-2028. Hoy el módulo corresponde a los lineamientos de implementación del tratamiento farmacológico tras el alta hospitalaria por cirrosis en el contexto del nuevo GES, que organiza el Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública y el Departamento de Cuidados Integrales en Salud de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. El objetivo de este webinar, de este módulo, es otorgar a los profesionales de la red las directrices esenciales para la implementación del tratamiento farmacológico en la atención primaria en personas con alta hospitalaria por cirrosis. Algunas consideraciones generales antes de comenzar. En el chat está apareciendo el link para el registro de la asistencia. Agradecemos a todos ustedes que puedan completar este formulario. En el formato webinar en el cual estamos, todos los micrófonos y cámaras se encuentran apagadas, por lo tanto, todas las preguntas o interacciones tienen que ser a través del chat o de la caja de preguntas. Al final de cada presentación del experto se dará el tiempo para que cada expositor responda las preguntas más frecuentes. Y por último, esta grabación va a quedar disponible en la página web redcrónicas.minsal.cl. Antes de comenzar, dejo con ustedes a la jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, la señora Carolina Neira, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por el interés de estar en esta capacitación relacionada al GES que aborda el tratamiento de alta post egreso por cirrosis. Esto es un hito para nosotros, ya que la temática cirrosis ingresa de manera paulatina al GES. Vamos a partir con el tratamiento post-alta, pero la idea es que vayamos progresando y caminando a una cobertura mayor en el futuro. Pero estamos muy contentas por este ingreso porque también ayuda a la visibilización de este problema que probablemente ustedes ven mucho en atención primaria, bueno, y también a nivel terciario en las hospitalizaciones. Así que esto forma parte del pilar de calidad del GES y la calidad. La idea es estandarizar los procesos y poder resolver las dudas en relación al cómo vamos a recibir esta persona y qué tipo y qué criterios va a tener esta persona para poder estar o en la PS o bien en nivel secundario. Así que muchísimas gracias por estar, por el interés. Espero que les sea muy provechosa esta capacitación y bueno, ahí tienen el ítem, el icono de preguntas y respuestas y trataremos el experto y el equipo de resolver lo máximo posible. Y bueno, siempre tienen abiertos nuestros correos para futuro, si es que tienen alguna otra dificultad, poder resolverlo lo mejor posible. Así que muchas gracias. Para comenzar entonces, gracias Carolina, dejo con ustedes a Natalia Buratini. Ella nos va a hablar sobre la situación de la cirrosis en Chile y el contexto de la implementación de su tratamiento en la ley GES. Natalia es profesional del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Natalia. Hola, muy buenas tardes. ¿Me confirman si se escucha bien? Gracias. Bien, agradecemos mucho su asistencia, su interés por la actividad. Este es parte de un ciclo de presentación en formato webinar en el cual estamos tratando de introducir los nuevos lineamientos para implementar
los procesos de atención de los problemas de salud GES nuevos y también las modificaciones de los antiguos. Y aquí es primera vez que nos toca presentar un nuevo problema para el próximo decreto 2025-2028, que hemos reiterado cómo se va a llamar este problema de salud en la ley, el tratamiento farmacológico tras alta hospitalaria por cirrosis. En el contexto de este nuevo régimen GES va a ser la presentación donde también vamos a presentar parte de lo que van a ser los lineamientos para operacionalizar este proceso de atención en la red. Esta presentación va a tener algunas definiciones aclaratorias al principio para luego continuar con la situación epidemiológica de la cirrosis en Chile y en el mundo, para luego llegar a la justificación de la incorporación de este nuevo problema, el objetivo de la presentación que se corresponde con los objetivos de los lineamientos, para finalmente describirles brevemente lo que es el proceso de atención de este problema en el contexto del GES. Primero habíamos mencionado que para el objetivo de este webinar es necesario poder describir y diferenciar estos dos conceptos que de repente se utilizan de forma indistinta en la práctica clínica, partiendo primero por el de la enfermedad hepática crónica o daño hepático crónico, que es un deterioro progresivo de más de 6 meses de las funciones hepáticas que ustedes ya conocen. Esta afección inflamatoria lo que hace es conducir a la destrucción y alteración de la regeneración del parénquima hepático, lo que finalmente conlleva a la fibrosis y a la cirrosis. La evolución de esta enfermedad hepática crónica generalmente se presenta en una fase asintomática que es bien prolongada, que es el periodo donde existe una tremenda oportunidad de diagnóstico y de empezar a hacer intervenciones precoces para prevenir esta progresión a la enfermedad más avanzada. Sin embargo, en la práctica se sabe que los pacientes con enfermedad hepática crónica a menudo se diagnostican en un proceso agudo, en una hospitalización, en el contexto de una cirrosis hepática descompensada. Y por su parte, la cirrosis corresponde al estadio final de esta enfermedad hepática crónica y se caracteriza por una arquitectura hepática distorsionada y la formación de nódulos de regeneración. Esta condición es el resultado de la acumulación de un tejido conectivo y la alteración de la estructura del hígado, lo que afecta finalmente su función de manera irreversible. ¿Qué pasa en Chile y en el mundo con respecto a la cirrosis? De acuerdo con el análisis de los resultados del estudio global de carga de enfermedad que se realizó, este análisis en el año 2017, se confirma que la cirrosis representa una carga de enfermedad considerable y creciente a nivel mundial. La prevalencia en el mundo aumentó desde el año 90 hasta el 2017, donde se hizo este estudio, y este aumento de la prevalencia refleja tanto el aumento de la incidencia como una mejor sobrevida de los pacientes. Se estimaron en este estudio que en el mundo existen 122,6 millones de personas afectadas y en Latinoamérica se estima que la prevalencia de cirrosis es cercana al 2%. En cuanto a la mortalidad mundial, también se observa un aumento de las muertes. La tasa estandarizada en este momento estaría aproximadamente en un 18 por cada 100.000 habitantes y es una de las principales causas de muerte prematura en el mundo. En un total de 2,4% de las muertes a nivel mundial ocurren por esta causa. En cuanto a carga de enfermedad o años de vida saludables perdidos por discapacidad y muerte prematura, que es el indicador que engloba tanto la discapacidad como las muertes, la cirrosis se clasificó como la 15ª causa principal de estos AVISA, pero sube el lugar al 12º en el grupo de personas más jóvenes, aproximadamente entre los 35 y los 49 años, lo que indica una pérdida significativa de años de vida productiva. A su vez refleja el 1,4% de los AVISA a nivel mundial. Y en Chile el panorama es bastante similar, sobre todo para Latinoamérica tenemos una prevalencia nacional aproximada de un 2,3%, estaría reflejando aproximadamente en Chile 420.000 casos que podrían tener cirrosis. En el país, esta enfermedad causa el 3,7% del total de las defunciones y un 2,4% del total de los AVISA en nuestra población. El análisis de las causas subyacentes de la cirrosis que reflejó este estudio reveló que una distribución bien distinta entre los países y esta distribución está fuertemente influenciada por el nivel de ingresos económicos.
Además, se determinó que las tres principales causas a nivel global son consumo de alcohol, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, aunque la enfermedad de hígado graso no alcohólico se posiciona como una causa emergente que es muy importante. Y en Chile pasa un fenómeno muy similar. Si bien de este estudio se determinó que en Chile predomina la infección por virus de la hepatitis C, los trastornos por consumo de alcohol y la infección por virus de la hepatitis B como las principales causas de cirrosis, también se ha determinado un importante aumento de la prevalencia de la enfermedad hepática metabólica como factor causal, lo que a su vez se debe principalmente por la creciente prevalencia de obesidad y de diabetes tipo 2, que son condiciones que están asociadas a estilos de vida que son nocivos para la salud, que están muy predominantes en la actualidad. Y tal como se mencionó anteriormente, la causa y la progresión de la cirrosis está muy influenciada por la interacción de los determinantes sociales de la salud, como el nivel de ingreso, la escolaridad, el sexo y también el acceso a los servicios de salud. Y dada la historia natural de la enfermedad y los factores que hemos mencionado, es que la cirrosis se considera como una enfermedad no transmisible prevenible a través de una detección oportuna y modificación de estos factores de riesgo que hemos mencionado como el alcohol, la obesidad, entre otros. Al 2024 se presentaron casi 5.000 ingresos hospitalarios en cirrosis, correspondiendo casi de estos, 2/3 de estos casos a hombres. Esto corresponde a una tasa observada de un 24,8 por cada 100.000 habitantes. Para observarlo en orden de magnitud, en el asma, por ejemplo, que tiene el doble de prevalencia que la cirrosis actualmente en Chile, tiene una tasa de 38 por 100.000 habitantes, o la enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular o las enfermedades isquémicas cardíacas, tienen tasas cercanas de los 200 por cada 100.000 habitantes cada uno. Se ha observado un aumento del número de egresos hospitalarios y el mayor incremento de esta serie de tiempo que estamos reflejando en la diapositiva se observó entre el 2021 y 2024, aumentando casi un 5% las hospitalizaciones. Menos de 0,3% de los egresos ocurren en la población menor de 15 años y en este grupo, a su vez, las hospitalizaciones han disminuido en estos últimos 4 años. Y también en este grupo etario, la relación hombre a mujer es mucho más cercana 1 a 1, ligeramente superior en los hombres. Finalmente, cabe señalar que más del 50% de los egresos hospitalarios se concentran en el grupo de población de 45 a 64 años. La mortalidad por cirrosis había tenido una tendencia a la baja en los últimos 10 años y esta situación se revierte en el periodo inicial de la pandemia, teniendo al 2022, que es el único último año que tenemos de datos analizados y finalizados disponibles por el DEIS, se produjeron 4.912 defunciones, siendo la mayoría de defunciones en los hombres. Esto equivale a una tasa de mortalidad observada de 30,5 defunciones por cada 100.000 habitantes de 15 años y más, siendo la sexta causa de muerte en este grupo poblacional y la segunda causa de muerte prematura. Y específicamente, 2 de cada 3 muertes se agrupan entre los 30 y 69 años. Adicionalmente, se puede mencionar que es la quinta causa de muerte en los hombres chilenos y es la primera causa de muerte prematura en los hombres. Todo esto nos lleva a concluir que la cirrosis es un problema de salud que genera alta carga de enfermedad y repercusiones sociales y económicas, que cada descompensación de la cirrosis aumenta el riesgo de mortalidad y acorta la sobrevida de las personas, y que habiendo reconocido que existía históricamente una brecha en el acceso y la continuidad del tratamiento de las personas con cirrosis para prevenir descompensaciones, hospitalizaciones y mortalidad, es que se logra incorporar en el nuevo régimen GES el tratamiento farmacológico tras una alta hospitalaria por cirrosis. Para esto nosotros hemos diseñado como Departamento de Enfermedades No Transmisibles en conjunto con referentes de otras divisiones que están relacionadas con la implementación en redes asistenciales, lineamientos que van a ser prontamente promulgados a la red y cuyo objetivo es otorgar, en fondo, contenido respecto al abordaje de las personas con cirrosis que van a requerir continuidad de cuidados en la atención abierta tras una hospitalización por dicha causa. ¿Cómo van a poder acceder, en términos generales, las personas a las intervenciones garantizadas? Primero que todo, considerar que hay que tener un egreso hospitalario por cirrosis,
ya sea como un diagnóstico principal o asociado a una complicación de la misma, a contar del 1 de diciembre del 2025 y el acceso no tiene límite de edad. Les podemos comentar también que la implementación de los lineamientos que les van a llegar para el sistema público se van a efectuar a través del modelo de atención definido para nuestra red y que ya es conocido para ustedes. Esta atención se va a otorgar mediante 2 grupos de prestaciones priorizadas o canastas, una en el nivel primario de atención y la otra en el nivel de especialidad. Cada una de ellas va a tener un nombre que las identifique como tal, según en el nivel en el cual se van a poder acceder a ellas. El detalle de estas canastas ustedes las van a poder observar futuramente en el listado específico de prestaciones correspondientes. Que es importante destacar que las personas van a poder beneficiarse simultáneamente de ambas canastas de prestaciones, tanto en la atención primaria como en el nivel de especialidad, asegurando así una cobertura integral y continua del tratamiento y donde la conciliación farmacológica también acá es muy relevante. En términos generales, el proceso de atención ustedes lo pueden visualizar en el siguiente flujograma. El proceso se inicia tras una alta hospitalaria. Toda persona con antecedentes de hospitalización por cirrosis por alguna de sus complicaciones tras el alta deberá acceder a una consulta médica. Esta evaluación es clave para poder asegurar la continuidad del cuidado, la indicación del tratamiento y el adecuado seguimiento. Y mientras se concreta esta consulta, el establecimiento hospitalario de donde egresa la persona debe asegurar la continuidad terapéutica mediante la provisión oportuna y completa de los fármacos indicados hasta que se concrete esta evaluación. La consulta médica se va a otorgar en el nivel de especialidad si la persona cumple con ciertos criterios específicos para ello, lo que vamos a explicar a continuación. De no cumplirse estos criterios, la persona va a acceder a la consulta médica en la atención primaria. Y donde sea que ocurra esta atención, se van a otorgar los fármacos correspondientes, sin perjuicio de que la persona, tal como se mencionó, se puede beneficiar de los fármacos que están garantizados en ambos niveles de atención. En este proceso de atención se tiene que realizar un seguimiento, el que no está garantizado, considerando que además puedan aparecer criterios por los cuales la persona que se atiende en atención primaria deberá continuar su atención en el nivel secundario o viceversa. Entonces, para ir en concreto, tras el alta hospitalaria, ¿quiénes van a acceder a la atención en el nivel de especialidad? Niños, niñas y adolescentes hasta que cumplan los 18 años, independiente de su puntaje PEL de las escalas de gravedad de la cirrosis para pediatría en menores de 12 años o la escala MEL-sodio de 12 años en adelante. O bien personas de 18 años y más con al menos uno de los siguientes criterios. Puntaje 8 o más en la escala Child-Pugh, puntaje 15 o más en la escala MEL-sodio, cirrosis por enfermedades autoinmunes hepáticas, encefalopatía hepática grado 2 y en adelante, a repetición o persistente, y antecedentes personales de hepatocarcinoma. La descripción específica de estos criterios va a estar debidamente explayada en los lineamientos técnicos que ustedes van a conocer futuramente. Por otro lado, tras el alta hospitalaria, ¿quiénes van a acceder a la atención en el nivel primario? Personas de 18 años y más, que no hayan cumplido los criterios anteriormente mencionados, que además tengan cirrosis compensada y que además tengan puntaje de la escala Child-Pugh 7 o menos puntos y MEL-sodio menor o igual a 14 puntos. Otros casos que escapan a las clasificaciones mencionadas previamente deberán ser evaluados por el médico responsable del egreso hospitalario para decidir el nivel en el cual se abordan. ¿Qué va a pasar en el nivel de especialidad? La atención se va a otorgar mediante una consulta médica de especialidad, ya sea en medicina interna o pediatría, o bien subespecialista en gastroenterología del adulto pediátrica según corresponda, y la decisión del especialista lo tiene que realizar el servicio de salud de acuerdo a la disponibilidad de estos. Las atenciones deben integrarse con las prestaciones institucionales que ya existen para el abordaje de la cirrosis, incluyendo aquellas que están incluidas en el régimen GES, como son el tratamiento de la hepatitis B y C. En el caso de la atención primaria, la atención se te otorgará mediante una consulta con médico general o de familia, pero
Pensando que esto se contextualiza en un modelo de atención, se recomienda que esta atención se entregue integrada a las prestaciones propias del modelo de atención integral en salud, específicamente a través de la estrategia de cuidados integrales centrados en las personas. En el caso de niños y niñas adolescentes, que como habíamos mencionado, ellos inician y continúan su atención por cirrosis en el nivel de especialidad, tras el egreso hospitalario, ellos pueden recibir igualmente prestaciones y las canastas de este nivel para asegurar la continuidad y la integralidad de sus prestaciones. En síntesis, en cada nivel de atención, la evaluación médica va a determinar en qué lugar de la red la persona debe realizar el seguimiento. Para finalizar esta primera presentación, concluimos que la cirrosis es una patología que tiene una alta carga sociosanitaria, que es una de las principales causas de mortalidad de la población chilena, especialmente en la población adulta y en los hombres. El otorgar intervenciones integrales, que es lo que proponemos en estos lineamientos, con continuidad, pueden ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones de mortalidad y de mejorar la sobrevida. La incorporación del tratamiento de la cirrosis en el régimen de garantía explícita en salud reconoce y viene a superar esta brecha de la enfermedad que se tenía históricamente, pero además crea una oportunidad para que la atención primaria pueda generar instancias de cuidado en estas personas afectadas. Muchas gracias y dejo al siguiente expositor. Gracias, Natalia. Vamos a continuar entonces con la presentación Tratamiento de las personas en la APS tras un alta hospitalaria por cirrosis. Nos va a hacer la presentación el doctor Luis Díaz Piga. Él es médico especialista en medicina interna y subespecialista en gastroenterología y hepatología del Mass LD Research Center de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, y además él pertenece a la Asociación Chilena de Hepatología. Doctor, cuando esté listo. Muchas gracias. Bueno, agradezco enormemente al Ministerio de Salud por haberme considerado para apoyar en el desarrollo y también en esta sesión para hablar un poquito más sobre la implementación del GES. Entonces, ya se han hablado algunos puntos importantes en relación a la cirrosis, pero me gustaría destacar algunos aspectos que necesitamos considerar sí o sí. Lo primero es que la cirrosis no solamente es frecuente en Chile, sino que genera muertes en población que es bastante más joven que las enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres bastante Disculpe que lo interrumpa, Sí. no sé si puede volver a empezar, que justo se quedó pegado. ¿Sí? Por Ok. favor, disculpe. Lo que decía es que la cirrosis típicamente genera mortalidad en personas una o dos décadas más joven que la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Y ya se mencionaron las principales causas, pero el consumo de alcohol por lejos es el que genera una mayor carga de enfermedad junto con la obesidad, la diabetes y las enfermedades virales, especialmente las crónicas. Cuando miramos las causas específicas de cirrosis, podemos ver que desde que una persona tiene un hígado sano hasta que hace una cirrosis ocurren muchas cosas. Algunos de ellos se exponen al alcohol, otros se exponen a un estilo de alimentación poco saludable, algunas personas no hacen ejercicio, algunas tienen enfermedades autoinmunes y otras tienen infecciones virales. Pero la clave es que independiente de cuál ha sido esa causa, la manera en que el hígado se va enfermando es la misma. Y por eso es que todos los pacientes, independiente de que esto sea por alcohol, una hepatitis viral, una enfermedad de Wilson, va a terminar siendo una cirrosis con los hallazgos morfológicos e histopatológicos que conocemos y que son bastante típicos. Y es interesante saber también de que la historia natural de la cirrosis es bastante estereotipada. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un hígado normal y que consumen alcohol en exceso, hasta un 90% de ellos va a ser hígado graso y va a ir desarrollando fibrosis progresivamente. O, por ejemplo, el 65% de las personas con diabetes o hasta el 90% de las personas con obesidad. Y esto va a hacer de que en la medida que el hígado se va deteriorando, se va dañando, van a aparecer cicatrices como una respuesta
Y estas cicatrices, cuando ya son demasiadas, llevan a una alteración completa de la arquitectura del hígado con nódulos de regeneración, y eso es lo que nosotros vamos a llamar cirrosis. Ahora bien, este GES obviamente está enfocado en la cirrosis, que es una enfermedad bastante avanzada, pero ustedes como médicos en la atención primaria de salud juegan un rol fundamental, no solamente en tratar la cirrosis, sino que también prevenirla, previniendo la exposición al consumo de alcohol en exceso o en personas de riesgo, así como lo hacen con el manejo de la diabetes, del exceso de peso, entre otras cosas. Y sabemos que un porcentaje muy importante de las personas con cirrosis va a estar en un estadio asintomático. De hecho, si es que uno no realiza pruebas de tamizaje, es muy difícil pesquisar a estos pacientes. Por ejemplo, ustedes, me imagino que muchos de ustedes ven pacientes con diabetes. Yo les puedo asegurar que en aquellos sobre 50 años, 1 de cada 10 pacientes ya tiene una fibrosis avanzada o cirrosis. Y son pacientes que van pasando al frente de ustedes y que debido a las técnicas o debido a, digamos, el no tener énfasis en buscar estos estadios avanzados de enfermedad, es que muchas veces pasan desapercibidos hasta que los pacientes desarrollan una descompensación y ahí se torna algo evidente. Y como pueden ver, la supervivencia cambia totalmente en la medida que ustedes tienen o no una cirrosis compensada. De hecho, el, pueden ver el eje de la I en esta figura, el desarrollo de descompensación al momento del diagnóstico o durante el seguimiento cambia radicalmente la supervivencia a largo plazo, llegando en aquellos descompensados a supervivencias cercanas al 10% a lo largo de los años. Esta figura me gusta bastante porque es parte de un paper que fue muy relevante hace aproximadamente 20 años, en el cual se ve cuál es la historia natural y cuál es el riesgo de que vayan apareciendo cada una de las complicaciones más relevantes. Obviamente esto ha cambiado en las últimas décadas en la medida que han aparecido mejores técnicas diagnósticas y tratamientos, pero aún así sabemos que aquellos pacientes que están compensados tienen un riesgo de progresión de un 7% al año. O sea, de cada aproximadamente 100 pacientes, 7 de ellos que estaban compensados en un año van a tener aparición de varices o eventualmente en aquellos que ya tienen hipertensión portal van a tener aparición de ascitis y aquellos que ya tienen de base marcadores de hipertensión portal, un 7 a un 8% de ellos al año además pueden sangrar. Y obviamente ustedes van viendo que en la medida que se van acumulando descompensaciones, va aumentando la mortalidad, llegando en aquellos pacientes que han tenido una hemorragia digestiva alta con o sin ascitis a tener una mortalidad cercana al 57%. Sabemos que hay múltiples mecanismos que influyen en que las personas se vayan enfermando o que vayan progresando. Dentro de esto está, obviamente, la exposición a alguna noxa, ya sea alcohol, ya sea a la disfunción del tejido adiposo, ya sea a depósitos de cobre, depósitos de hierro, a hepatitis virales crónicas, entre otras cosas. Y esto va a generar, por una parte, alteraciones vasculares, pero también va a generar activación de las células estrelladas y va a generar una respuesta inflamatoria que va a llevar a la remodelación a nivel hepático y también una respuesta del sistema inmune que va a potenciar el daño y posteriormente van a ir apareciendo las complicaciones que ustedes ya conocen. Y es muy importante aclarar de que si bien la cirrosis se ha entendido como un camino sin retorno, en la actualidad existe evidencia que esto no es tan así. De hecho, aproximadamente un 30 a 40% de las personas que tienen una cirrosis descompensada pueden volver a estadios más precoces. De hecho, desde hace aproximadamente 15 años, cuando ya se empezaron a extender los tratamientos más eficaces contra la hepatitis B y C, vimos que pacientes que ya tenían una cirrosis descompensada podían llegar incluso a estadios de fibrosis significativa o avanzada. También hemos visto que esto puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes que beben alcohol en exceso. De hecho,
hasta un 42% de los pacientes con cirrosis descompensada, si ustedes logran que dejen de beber alcohol, pueden llegar a un estadio de compensación o incluso en la medida que pasen los años ir desapareciendo las cicatrices. Por eso es que cada cosa que hacemos en la práctica clínica, incluso si es en pacientes ya con cirrosis establecida, tiene una racionalidad muy importante, porque podemos evitar que los pacientes fallezcan o que necesiten un trasplante, entre otras cosas. Entonces, ya se habló de manera extensa cuáles son los criterios de acceso y algunos aspectos técnicos del GES, pero me gustaría recalcar algunos aspectos, sobre todo para poder clarificar cuáles fueron la evidencia o el por qué se tomaron estas decisiones para algunos criterios. Entonces, lo primero es que el acceso está garantizado para las personas que egresen por una hospitalización por cirrosis y o sus complicaciones. Esta prestación se va a dirigir ya sea al sistema de APS o a nivel de especialidad. Y la única manera de poder detectar a estos pacientes es aquellos que tengan alguno de estos códigos CIE-10. Así que es muy importante, si bien ustedes están probablemente más involucrados en APS, en la medida que un paciente es dado de alta, asegurarse que tenga una adecuada codificación y que la cirrosis esté dentro de los diagnósticos de ingreso. Y si vemos aquellos que van al nivel de la especialidad, en caso de niños, niñas y adolescentes, van a ser aquellos menores de 18 años, independiente del puntaje PELT, en caso de menores de 12 años, o del puntaje MEL-SODIO entre aquellos de 12 y 18 años. Y estos van a ser vistos por médicos especialistas en pediatría o subespecialistas en gastroenterología pediátrica según la disponibilidad de la red. Pero en el caso de los adultos, acá cambia un poco, porque ustedes, si se ponen a pensar en el gran número de pacientes con cirrosis que existe en Chile, necesitamos poder priorizar a aquellos que tienen un mayor riesgo de mortalidad o progresión o que van a requerir un trasplante a el nivel de especialidad, mientras aquellos que no están en estadios tan avanzados, pero que obviamente tienen un riesgo inminente de descompensación, ser visto en APS. Así que para ingresar a nivel de especialidad en adultos de 18 años o más, definimos que tengan un puntaje Child-Pugh de 8 o más, que tengan un puntaje MEL-SODIO de 15 o más, considerando que este puntaje es el que utilizamos para definir si una persona ingresa a la lista de trasplante en Chile. Y en el caso también de algunas enfermedades autoinmunes hepáticas, especialmente aquellas que requieran algún tipo de tratamiento, como son la colangitis biliar primaria, la hepatitis autoinmune, que requieren tratamientos con ácido ursoxicólico, la hepatitis autoinmune con corticoides y eventualmente azatioprina, y el caso de la colangitis esclerosante primaria. Y también debiesen ir aquellas personas que tengan una encefalopatía hepática grado 2 a repetición, en el fondo que tengan 2 episodios o más en un periodo menor a 6 meses, o una encefalopatía hepática persistente que no haya respondido al tratamiento con laxantes porque probablemente van a requerir rifaximina, entre otros medicamentos, y el antecedente personal de hepatocarcinoma porque estos pacientes requieren ser evaluados para un trasplante hepático. Por otro lado, es importante recalcar que el Child-Pugh es un puntaje clásico, ya tiene por lo menos 5 décadas y utiliza marcadores como la bilirrubina, albúmina, INR y la presencia de ascitis y encefalopatía. Si bien existen múltiples páginas para poder calcular esto, yo les recomiendo que ustedes tengan una aplicación en el teléfono o algún enlace en el computador donde hagan su atención, ya que es la forma más sencilla de poder calcularlo. Y el MEL-SODIO es otro puntaje que es bastante más sencillo, en el cual se incluye la creatinina, si es que ha necesitado diálisis o no, la bilirrubina, el INR y el sodio. Ambos puntajes se pueden encontrar en calculadoras como las que les estoy señalando ahí, la MD-Cal, que son gratuitas y que están ampliamente disponibles en los teléfonos, pero sean libres de utilizar las que ustedes quieran.
Lo único importante es que al momento de utilizar una calculadora, chequeen muy bien que la versión de MELT que ustedes estén utilizando sea la correcta. El MELT ha tenido varias iteraciones desde que se lanzó hasta la actualidad, pasando por el MELT, MELT Sodio y MELT 3.0. Y si bien en Estados Unidos utilizamos el MELT 3.0, actualmente en el ISP y en las normas para trasplante seguimos utilizando el MELT Sodio. Si bien las diferencias entre uno y otro son pequeñas, pero yo les sugiero utilizar el MELT Sodio debido a que es lo que va a estar incluido en los lineamientos y es lo que todavía seguimos utilizando en Chile. ¿Y cuáles son ahora los criterios de acceso a la atención primaria de salud? Bueno, es cualquier persona de 18 años o más que tenga cirrosis, que no cumpla los criterios anteriormente mencionados y que tenga un Child-Pugh A5, A6 o B7 y un MELT sodio menor o igual a 14. Y lo que esperamos es que la consulta médica en APS sea realizada por un médico general o de familia mediante una consulta de morbilidad o bien mediante un ingreso integral a la estrategia de cuidado integral centrado en la persona que sea otorgado por este profesional. Este flujo de atención ya fue revisado en la presentación anterior, pero básicamente en la medida que los pacientes sean dados de alta del hospital, al momento del alta se debe definir en la derivación si es que el paciente requiere o no ser derivado a APS o a un nivel de especialidad. Y en el caso del APS, la idea es que tenga un control con médico en APS y se garantice el acceso a fármacos y si bien el seguimiento no está garantizado, vamos a incluir algunas recomendaciones que les pueden ser útiles para la práctica clínica. Entonces, me gustaría destacar las siguientes recomendaciones para todos los pacientes que tengan cirrosis en la APS. Lo primero es realizar una evaluación integral, reconociendo las necesidades actuales, y educar a las personas y al núcleo cuidador. Y esto es bastante relevante. Nosotros en APS lamentablemente lidiamos con limitaciones como el tiempo, la sobrecarga de pacientes, pero si hay algo que tiene un impacto fundamental en los pacientes con cirrosis, es el poder educarlos y educar a su familia. En la medida que los pacientes entienden qué cosas pueden hacer y qué no pueden hacer, y la familia entiende cómo apoyar a los pacientes y cómo evitar una descompensación, la verdad es que eso a la larga puede tener un impacto fundamental en bajar la carga hacia los centros de salud. También es importante el apoyo psicosocial según las necesidades de las personas, especialmente aquellos que tengan trastorno por consumo de alcohol, articulándolo con el intersector, grupos de pares, organizaciones, etc. Obviamente, si un paciente tiene depresión, hay que tratarla. Si un paciente tiene un trastorno por consumo de alcohol, hay que derivarlo, pero tenemos que ir a pesquisar esos problemas. Lo otro que ocurre típicamente con los pacientes que tienen cirrosis es que llegan tomando una gran lista de medicamentos. Si bien hay algunos medicamentos que podemos utilizar, otros es preferible evitarlos o reemplazarlos por opciones más seguras. Así que hay que tener ojo con los analgésicos y los antihipertensivos. Analgésicos especialmente como los AINES o antihipertensivos especialmente en aquellos pacientes que tengan ascitis y que tengan hipotensión. Lo mismo anticoagulantes, ver si es que realmente tienen una indicación perentoria de su uso o no, y si es que los pacientes han tenido hemorragia digestiva o tienen un alto riesgo de sangrado. Lo mismo antiagregantes plaquetarios, los hipoglicemiantes deben ser revisados ya que estos pacientes se encuentran en un mayor riesgo de hacer hipoglicemia, sedantes por el riesgo no solamente de encefalopatía hepática, sino que también el riesgo de caídas, algunos suplementos y los inhibidores de bomba de protones que algunas evidencias han mostrado un pequeño pero significativo riesgo de infecciones en esta población. Por otro lado, los medicamentos nefrotóxicos y hepatotóxicos hay que buscarlos de manera dirigida y suspenderlos a menos que haya una indicación realmente perentoria. Y en el caso de la hepatitis B o C crónica, hay que continuar con el tratamiento antiviral según lo que esté indicado por el especialista que lo está viendo, en base a los GES de hepatitis B y C. Y me gustaría enfatizar que
el trastorno por consumo de alcohol y o tabaco son muy relevantes. Yo ya les mostré que el alcohol es probablemente la principal causa de cirrosis en nuestra población. También el alcohol favorece el desarrollo de cirrosis en personas que tienen hepatitis B y C o en pacientes que tienen obesidad o que tienen diabetes. Y el problema es que muchas veces no lo buscamos. Y eso es algo que no solamente ocurre en APS, ocurre de forma transversal en todo el sistema de salud. Y pasa que el consumo de alcohol se puede esconder bastante y de hecho tiende a ser subreportado hasta en un 55% de los casos de las atenciones ambulatorias. Así que es importante buscarlo porque, como ustedes pueden ver en la figura de la derecha, es uno de los principales factores de mortalidad en pacientes con cirrosis. Pueden ver que aquellos que no han logrado abstinencia tienen una mortalidad totalmente significativa y que llega a ser de un 50% a 5 años, versus aquellos que han logrado suspenderlo alcanzan una supervivencia cercana a los 75% a los 5 años. Y es importante pesquisarlo mediante el uso del cuestionario Audit o del Audit C. Obviamente hay que hacerlo de una manera sin estigmatizar al paciente o sin juzgar al paciente, de manera lo más sencilla y protocolar posible. Y es importante que si ustedes detectan adicción al alcohol o detectan adicción al tabaco, derivar a estos pacientes conforme a orientaciones técnicas vigentes para esto. Y la clave es que si logramos suspender el consumo de alcohol y el consumo de tabaco, podemos mejorar la supervivencia en estos pacientes y disminuir el riesgo de hepatocarcinoma a largo plazo en el caso del tabaco. El audit es un cuestionario muy utilizado en la práctica clínica para pesquisar el trastorno por consumo de alcohol y tiene 10 preguntas. El trastorno por consumo de alcohol es una enfermedad más bien psiquiátrica, en el cual no solamente hay un consumo elevado de alcohol, sino que esto genera síntomas psiquiátricos y genera una disfunción del punto de vista social y en el entorno de los pacientes que lamentablemente lo tienen. Y vemos que las primeras 3 preguntas tienen que ver con el consumo de alcohol, mientras que las preguntas 4 a 10 tienen que ver más bien con los síntomas que lamentablemente genera el trastorno por consumo de alcohol. Así que podemos utilizar el cuestionario completo, pero para APS yo les sugiero que utilicemos la escala abreviada, que es el Audit C, que incluye solamente 3 preguntas, que nos da una idea bastante clara de cuál es el consumo y cuál es el tipo de patrón de consumo que tienen los pacientes. Entonces, con esto vamos a saber cuántas bebidas alcohólicas a la semana están tomando los pacientes y si es que tienen consumo de atracones, que es consumo aproximadamente 5 tragos en un día. Y con eso vamos a tener un puntaje y ustedes van a poder detectar el trastorno por consumo de alcohol o pesquisarlo, y también van a tener una herramienta para poder seguir a estos pacientes a lo largo del tiempo. Ahora bien, desde el punto de vista nutricional, es importante evaluar estos pacientes, ya que muchos de ellos tienen una desnutrición calórico-proteica, muchos de ellos tienen una sarcopenia evidente, y también algunas cosas como la ascitis pueden hacer, sobre todo en aquellos con paracentesis a repetición, pueden hacer que tengan una pérdida de proteínas importante y otros déficits nutricionales. Así que estos pacientes tienden a tener una necesidad energética más elevada de lo que uno pensaría, con requerimientos de 30 a 35 calorías por kilo día y con requerimientos de proteínas de alto valor biológico entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo día. Es muy popularizado entre los profesionales de la salud de que no se pueden dar muchas proteínas a los pacientes con cirrosis porque eso aumenta el riesgo de encefalopatía. Y la verdad es que sabemos en la actualidad que eso no es así. De hecho, si privamos a los pacientes de proteínas de alto valor biológico, estos pacientes pueden perder mucha masa muscular, van a fallecer probablemente y estamos favoreciendo la encefalopatía hepática, ya que el músculo es un gran área para hacer clearance de amonio. Y es importante fraccionar la alimentación en 4 o 6 comidas al día. Muchos de los pacientes tienen poco apetito, algunos de ellos
pueden tener diabetes también, así que esto va a ayudar a que los pacientes puedan tolerar mejor la comida, que no tengan tanta hiperglicemia, y es muy importante incluir una colación nocturna de tal manera que los pacientes no pasen demasiado tiempo sin comer. Por ejemplo, si ustedes pasaran en ayuno eh, unas 8 horas, eh, es como si ustedes, perdón, si ustedes tuviesen cirrosis y pasan 8 horas en ayuno, es como si las personas sanas pasaran 2 a 3 días en ayuno, porque el hígado no logra producir la glucosa suficiente para mantenerse en ayuno, y lo que hace el cuerpo es que empieza a destruir la masa muscular para poder mantener niveles glicémicos estables. Así que el utilizar la colación nocturna les va a ayudar a evitar ese fenómeno. Y en aquellos pacientes que ya tengan ascitis o edema, tenemos que usar un consumo máximo de 2 gramos de sodio al día. Eso equivale a menos de una tapa de estos lápices, no voy a mencionar la marca, pero ustedes lo conocen muy bien, que vienen tapas azules, tapas de color negro también. Eso hace aproximadamente 2 gramos de sodio. Y debemos suplementar algunas vitaminas en caso si hay déficit o especialmente en aquellos pacientes con trastorno por consumo de alcohol. Esto escapa a los objetivos actuales de los lineamientos, así que bueno, si tienen alguno de aquellos, podemos discutirlo en las preguntas y respuestas. Ya les había adelantado que la sarcopenia puede generar mayor mortalidad. Este es un estudio eh, que evaluó de forma prospectiva a pacientes con cirrosis. Pueden ver cómo la sarcopenia afecta a hombres, pero especialmente a mujeres a largo plazo, con una mortalidad que puede llegar hasta un 50% un año. Y aspectos como la fragilidad también pueden aumentar la mortalidad. Este es un estudio que hicimos en población chilena, pacientes con cirrosis que evaluamos de forma estandarizada utilizando diversos criterios de fragilidad, y vimos que la mortalidad también al corto plazo puede ser bastante más elevada en aquellos que tienen criterios de fragilidad versus aquellos que no la cumplen. Y respecto al ejercicio físico, en aquellos con cirrosis compensada, pueden hacer ejercicio físico, no está contraindicado, y eso va a ayudar a mejorar la capacidad funcional, a tener mayor masa muscular y mejorar la calidad de vida. Típicamente lo que uno sugiere, si es que no hay otra contraindicación, es que hagan ejercicio de moderada intensidad, puede ser cardio sumado a ejercicios de repetición de masa muscular, pero tratando de no levantar más de 5 kilos y asegurándose, obviamente, de que no haya varices esofágicas. Si el paciente tiene varices esofágicas grandes, al menos el ejercicio con peso está contraindicado hasta que eso se resuelva. Y en aquellos que ya tienen una cirrosis descompensada, no se recomienda el ejercicio físico per se, pero sí en esos pacientes lo que podemos hacer es un reacondicionamiento del punto de vista físico con el equipo de kinesiólogos de los centros de salud. Y esto obviamente tiene que ser visado y tiene que ser prescribido por un profesional de salud. Y en cuanto a las inmunizaciones, no olvidar que la vacuna del COVID e influenza tienen que ser administradas de forma anual en esta población, asegurarse que tengan la vacuna del neumococo al día, y en algunos escenarios particulares debiésemos considerar la vacuna antimeningocócica. En ese enlace pueden acceder a los documentos que van a requerir para algunas de esas vacunas. Y en cuanto a los exámenes de laboratorio, es fundamental evaluar a los pacientes con pruebas hepáticas. Si no, no tenemos cómo saber si es que los pacientes persisten con un puntaje de severidad o ha bajado la severidad, si es que hay alguna enfermedad hepática activa que no estemos controlando. Tenemos que también conocer el tiempo de protrombina y el INR para entender mejor la función proteica, el hemograma y VHS, ya que estos pacientes pueden tener una trombocitopenia marcada y nos permite estratificar mejor el riesgo de los pacientes, al menos una creatinina, ya que eso nos permite conocer la función renal actual y eventualmente saber si es que los pacientes con diuréticos necesitan un ajuste de estos medicamentos. También podemos utilizar otras herramientas como el nitrógeno ureico en sangre o el clearance de creatinina en orina.
Y podemos utilizar también la orina completa o microalbuminuria si es que estamos evaluando pacientes con algún grado de función renal. Los electrolitos plasmáticos son algo que sí o sí tenemos que incorporar, especialmente el sodio y potasio, la glicemia en todos los pacientes y el tamizaje, la hepatitis B y C, probablemente ya va a estar realizado previamente, pero esto tiene que ser según las orientaciones técnicas vigentes. Y los controles de los pacientes atendidos en APS, mi recomendación es que sean cada 6 meses con la totalidad idealmente de las cosas que hemos enfatizado o al menos los exámenes que estén disponibles en APS. ¿Y cuándo van a derivar un paciente que está en controles en APS a nivel de especialidad? Cuando estos pacientes tengan un Child-Pugh C o que tengan un Child-Pugh B9 o que no hayan logrado mejoría en puntajes clínicos luego de 3 meses de tratamiento farmacológico, si es que tiene un puntaje en la escala MEL-sodio mayor o igual a 15, o si es que persiste con una encefalopatía hepática grado 2 o más. Y es importante derivar a los pacientes al servicio de urgencia hospitalaria si es que ustedes sospechan una hemorragia digestiva, si es que sospechan una citis refractaria, si es que sospechan una peritonitis bacteriana, si es que sospechan un síndrome hepatorrenal, si sospechan una encefalopatía hepática grado 3-4, o si sospechan alguna otra descompensación que pudiese ser de potencial letalidad en este escenario. Entonces, bien, la hemorragia digestiva alta es básicamente el sangrado que proviene del tracto gastrointestinal y en la cirrosis típicamente se produce por las varices esofágicas o gástricas por hipertensión portal. El hígado es básicamente un gran colador por donde pasa toda la sangre del cuerpo. Entonces, en la medida que se produce la cirrosis, se produce resistencia al flujo vascular y esta resistencia va a generar un fenómeno llamado hipertensión portal y va a causar el desarrollo de las varices en el esófago y las varices en el estómago. Así que es fundamental el poder estar atentos y detectar episodios de hemorragia digestiva. Obviamente, pacientes con cirrosis pueden tener otras causas de sangrado digestivo también, como son la úlcera péptica, el síndrome de Mallory-Weiss, un de la Foix, entre otras cosas. Pero la hemorragia digestiva alta, en particular cuando es varicial, tiene una mortalidad bastante mayor, que puede ser hasta un 15 o 20%. Así que si ustedes sospechan un paciente que refiere haber tenido hematemesis, melena o hematoquesia, esos pacientes se deben derivar sí o sí al servicio de urgencia. También, si ustedes ven una caída abrupta de la hemoglobina o el paciente refiere mareos, debilidad o desmayo, independiente de que no haya tenido una pérdida de sangre evidente, también les sugiero derivarlos al servicio de urgencia. Ahora, la ascitis es otra complicación dependiente de la hipertensión portal. En la medida que se produce hipertensión portal, se va acumulando líquido en la cavidad peritoneal y eso es lo que vamos a llamar ascitis. La dieta sin sal incluye máximo 2 gramos de sodio al día y los diuréticos que utilizamos habitualmente son la espironolactona y furosemida. Habitualmente partimos con espironolactona 50 miligramos al día y una vez que llegamos a dosis de 100, agregamos furosemida en una relación que va 100 es a 40 miligramos con un objetivo de baja de peso máxima de hasta 1 kilo al día. Bien. Respecto a las consideraciones, hay que controlar la función renal y electrolitos y recordar que en caso de paracentesis seriada hay una pérdida importante de proteínas, así que esos pacientes van a necesitar un apoyo del punto de vista nutricional. Y bueno, ¿qué es la ascitis refractaria? Básicamente cuando la ascitis no logra ser removida a pesar de un tratamiento con diuréticos en dosis máximas o tolerables, o cuando los pacientes empiezan a desarrollar complicaciones relacionadas con los diuréticos. Realmente, esta es una definición operacional y bastante más sencilla de lo que ustedes pueden ver en las guías clínicas, pero para efectos prácticos, en este escenario, si el paciente empiezan a subir de peso o empiezan a hacer insuficiencia renal, hay que derivarlos al servicio de urgencia. Y si los pacientes efectivamente han desarrollado ascitis refractaria, esto se asocia a una
mortalidad del 38% a 2 años y 78% a 5 años. La peritonitis bacteriana espontánea es otra complicación relevante, es típicamente una infección bacteriana en líquido acítico en ausencia de una fuente intraabdominal de infección evidente. O sea, si el paciente tiene una apendicitis, una diverticulitis, una colecistitis aguda, ese paciente no tiene una PB. Pero por el contrario, si es que ustedes no encuentran alguna otra complicación y el paciente tiene fiebre o alteración de conciencia, dolor abdominal, sensibilidad, aumento de la citis o evidencias de descompensación, ese paciente con alta probabilidad tiene una peritonitis bacteriana espontánea. Y esto no es trivial tenerlo, de hecho tiene una supervivencia al año de aproximadamente 40%. Ustedes probablemente han visto pacientes a lo largo de su formación con peritonitis bacteriana. No tiende a minimizar el riesgo que tienen estos pacientes, pero puede ser comparable a patologías como el infarto agudo al miocardio con supradesnivel del ST, entre otras patologías a las cuales nosotros prestamos muchísima atención. Así que ante la sospecha de peritonitis bacteriana espontánea es mejor derivar a esos pacientes para que les puedan hacer una paracentesis diagnóstica y eventualmente acceder al tratamiento con antibióticos y albúmina. Y aprovechando que estamos convocados acá, me gustaría dejarles algunos mensajes desde el punto de vista de la PB. La profilaxis primaria las vamos a usar en pacientes que ya tengan una enfermedad hepática avanzada, especialmente aquellos Child C o que tengan proteínas bajas en el líquido. Usualmente usamos quinolonas como el ciprofloxacino o el cotrimoxazol. Y en aquellos pacientes que han estado hospitalizados por peritonitis bacterianas, deben mantener el antibiótico profiláctico hasta que el paciente deje de tener ascitis. En cuanto al síndrome hepatorrenal, esta es una insuficiencia renal aguda o crónica en pacientes que tienen una cirrosis avanzada y ascitis. Y acá la clave es que este es un estadio final de la hipertensión portal. Así que si un paciente tiene muy poca ascitis y esa ascitis no ha sido removida recientemente, la probabilidad de que ese paciente tenga un síndrome hepatorrenal es mínima. Esto se ve habitualmente en pacientes con ascitis a tensión o con ascitis de mucha cuantía. Y lo que se va produciendo es una disfunción circulatoria, cual por mecanismos compensatorios empieza a llegar menos flujo a las arterias renales y confiere un muy mal pronóstico de supervivencia a corto plazo. Así que si ustedes detectan que un paciente tiene alteración importante en la función renal o que tiene oligoanuria, ese paciente hay que derivarlo al servicio de urgencia, especialmente si es que ustedes ya han hecho algunos ajustes como suspender medicamentos nefrotóxicos, entre otras cosas. Y respecto a la encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico causado por disfunción hepática que afecta la función cerebral. Y esto se clasifica en base a los criterios de Westhaven, que ustedes pueden ver. La guía europea hizo algunas modificaciones en cómo nosotros clasificamos a estos pacientes, pero básicamente aquellos que tienen cefalopatía hepática mínima o que era el grado 1 de Westhaven, en cuanto a los hallazgos clínicos eran típicamente ausencia de síntomas o síntomas bastante mínimos o alteraciones en test neurocognitivos. Por otro lado, el grado 2 es cuando hay ya una desorientación temporoespacial, cambios en la personalidad o conductas inapropiadas. Grado 3, estupor o confusión. Y grado 4, coma. Así que si ustedes detectan que un paciente ya tiene una encefalopatía hepática que no está respondiendo al uso de laxante y especialmente ha progresado hacia un estupor, confusión o coma, esos pacientes sí o sí derivenlos precozmente al servicio de urgencia. Y otra cosa importante, si es que ustedes detectan un cambio en el nivel de conciencia, siempre buscar gatillantes como infecciones, especialmente peritonitis bacteriana espontánea, hemorragia digestiva que no haya sido evidenciada, deshidratación o el uso de medicamentos como son las benzodiazepinas o algunos medicamentos que pueden afectar la función cognitiva. Me gustaría dejarles algunas consideraciones clínicas en base a la encefalopatía. Lo primero es que la desnutrición es veneno para estos pacientes, ya que les genera un recambio proteico bastante importante con elevaciones de amonio. Y lamentablemente la masa muscular
remover amonio de circulación. Así que lo que se aconseja es utilizar lactulosa como tratamiento estándar de primera línea para pacientes que tengan encefalopatía evidente, ya sea en episodios o de forma persistente, y tienen que usar la lactulosa para 2 a 3 deposiciones al día. En general uno parte con 15 ml cada 12 horas, 15 ml cada 8 horas, y en base a eso va titulando. Hay algunos estudios, si bien pueden tener algunas limitaciones esos estudios, pero que han mostrado que tener más deposiciones al día no necesariamente se correlaciona con una mejor performance desde el punto de vista de la encefalopatía. Y sí se ha visto que la mala adherencia a los laxantes aumenta la recurrencia de encefalopatía. Así que es importantísimo enfatizar en cada consulta clínica la necesidad de que los pacientes evacúen 2 o 3 veces al día y utilizar lactulosa eventualmente para esto. Y en aquellos casos que persistan con síntomas a pesar del uso de lactulosa, la rifaximina es una estrategia que se puede utilizar, pero obviamente está dentro de los objetivos de esta presentación. Finalmente, me gustaría hablar un poco de la prevención de complicaciones, ya que ustedes van a estar expuestos a un número importante de pacientes con cirrosis con una heterogeneidad bastante alta, pero hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para tratar de lograr una recompensación en estos pacientes independiente de cuál es su causa de base. Lo primero que se ha planteado en el futuro es la prevención de descompensaciones. Hay algo de evidencia que ha mostrado que el uso de beta-bloqueadores no selectivos podría ayudar a esto. El consolidar la cura etiológica, o sea, si un paciente tiene una hepatitis viral, tratarla. Si un paciente tiene un trastorno por consumo de alcohol, suspender el consumo de alcohol y tratar la adicción a esto. Si hay comorbilidades, tratarlo, especialmente la diabetes, la obesidad, que pueden favorecer la progresión de la enfermedad y apoyarse en base a todas las herramientas que ya están disponibles en los distintos niveles de atención a lo largo del país. Y el desarrollar un tamizaje activo de hepatocarcinoma, que si bien esto escapa un poco a los objetivos del GES de cirrosis, no deben olvidar ante cualquier paciente que vean con cirrosis, considerar el tamizaje de hepatocarcinoma que se puede hacer típicamente con una ecografía de abdomen cada 6 meses. Hay evidencia que los beta-bloqueadores sirven no solamente en aquellos pacientes que ya han tenido una hemorragia digestiva, sino que también en estadios más precoces de la enfermedad. De hecho, en aquellos que han utilizado beta-bloqueadores podrían tener un menor riesgo de descompensación a futuro. Esto lo sugieren también algunas revisiones sistemáticas. Así que creo que esto es todavía historia en desarrollo, pero muestra cómo ustedes pueden impactar enormemente en el futuro en la atención clínica de pacientes con cirrosis para evitar de que tengan descompensaciones. Y también sabemos que aquellos pacientes en que nosotros tratamos el trastorno por consumo de alcohol, vamos a ver una mejor supervivencia a largo plazo comparado a aquellos que no reciben tratamiento. Y cuando les pueden referir pacientes de nivel de especialidad a nivel APS, bueno, en cualquier momento, obviamente, pero esto tiene que ser ejecutado de manera efectiva y oportuna, siguiendo lineamientos claros que garanticen la continuidad y adherencia a indicaciones y dosis de medicamentos. Así que tiene que venir con un resumen del paciente y con un plan de tratamiento a seguir. Hay un formato estandarizado que estará disponible en los lineamientos y esto va a permitir darle un poco más de continuidad al manejo centrado en las necesidades individuales de cada persona. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, esto se podrá articular con la oferta programática universal y específica para la atención de la NEA, pero importante destacar nuevamente que la atención médica por el diagnóstico de cirrosis debe continuarse en el nivel de especialidad a los menores de 18 años. Así, me gustaría concluir de que la cirrosis es un problema muy frecuente y de elevada mortalidad en Chile. La cirrosis descompensada se asocia a una elevadísima mortalidad y requiere un abordaje multidisciplinario. En este sentido, el GES de cirrosis permite el tratamiento de personas que egresen de una hospitalización por cirrosis y sus complicaciones. En el caso de pacientes en APS van a ser principalmente aquellos en estadios más compensados y la APS juega un rol fundamental en el seguimiento de pacientes con cirrosis con el fin de disminuir el desarrollo de complicaciones y disminuir enormemente la mortalidad de estos pacientes.
No olviden favorecer la abstinencia al alcohol y seguir a los pacientes idealmente cada 6 meses. Y derivar a servicio de urgencia ante la sospecha de hemorragia digestiva, ascitis refractaria, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorenal o encefalopatía de grado 3 o 4, o ante la sospecha de alguna otra enfermedad que pueda tener consecuencias fatales o elevada mortalidad al corto plazo. Eso es lo que les quería contar por ahora y bueno, les agradezco enormemente por la asistencia y la atención y bueno, quedo atento a las preguntas para poder resolver algunos aspectos un poquito más específicos o técnicos del punto de vista del manejo de pacientes con cirrosis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz, por su presentación. Tenemos varias preguntas, muchas de indicaciones de fármaco. Entonces estamos tratando de agruparlas para ir respondiéndolas como por temática. Hay una pregunta que para iniciar esta ronda que es más bien de índole general, que tiene que ver con el hígado graso, que lo relevamos harto al principio, que qué tan directa es la relación entre cirrosis e hígado graso. Cuando un paciente con hígado graso, ¿cuándo un paciente debe ser estudiado con hígado graso y tratado ya a nivel de especialidad, ya sea con tratamiento farmacológico y no solo con medidas no farmacológicas? Muchas gracias. Es un punto bien relevante, sobre todo considerando que en Chile 1/3 de los adultos tienen hígado graso. Entonces, el hígado graso per se aumenta la mortalidad, pero sobre todo la mortalidad por enfermedad cardiovascular y cáncer. Así que no es inocuo tener hígado graso. Así que todo paciente independiente tenga o no estadios avanzados, ese paciente requiere, al menos desde el punto de vista clínico, preguntarnos si es que tiene o no un mayor riesgo cardiovascular y si tiene sus chequeos de cáncer al día. Ahora, lo que respecta al hígado propiamente tal, sabemos que aquellos pacientes que tienen hígado graso, los que van a morir de una enfermedad hepática son aquellos que tienen fibrosis significativa, fibrosis avanzada o cirrosis. Así que todo paciente con hígado graso requiere cambios en el estilo de vida. Eso incluye un estilo de alimentación mediterráneo. Si el paciente o la paciente tiene exceso de peso, bajar de peso al menos un 5%. Si tiene diabetes descompensada, asegurarse que tenga su diabetes en rango. Y si el paciente está bebiendo algo de alcohol, hacer consejería para que suspenda o minimice el consumo de alcohol. Si el paciente ya tiene una fibrosis significativa, o sea, un F2, F3 o ya tiene establecida una cirrosis, ahí cambia el manejo. En aquellos con F2, F3, esto no está obviamente dentro de los alcances de este GES, pero importante aclararlo. Son pacientes que se pueden beneficiar de terapias farmacológicas. Y eso es lo que busca la FDA, la Agencia Europea, y lo que buscamos todas las personas que nos dedicamos a investigación. Y hay algunos medicamentos que han mostrado efectividad para tratar esos pacientes. Algunos de ellos no están disponibles en Chile, pero son específicamente aquellos pacientes que tienen una fibrosis F2, F3. Eso se puede detectar mediante biopsia hepática o técnicas de elastografía. Y en aquellos que tienen cirrosis, la historia cambia. No hay fármacos aprobados para aquellos, pero todos esos pacientes sí o sí se van a beneficiar de todo lo que hemos mencionado acá y, insisto, de un manejo estricto de las comorbilidades como son el exceso de peso y la diabetes. De hecho, tenemos datos no publicados en Chile y el resto de Latinoamérica que, al parecer, en hígado graso, el exceso de peso, pero sobre todo la diabetes, por lejos, en contraste con enfermedades como la hipertensión o la dislipidemia, la diabetes es lo que más interactúa con nuestro background genético en Chile, promoviendo la progresión de enfermedad cirrosis. La siguiente pregunta está relacionada con uno de los últimos elementos que mencionó, que tiene que ver con el tamizaje o la predicción de la fibrosis hepática. Si usted recomienda alguna herramienta predictiva para poder hacer esta evaluación en el contexto de la atención primaria. Claro que sí, de hecho, si es que tenemos algunos minutos, les puedo compartir de forma
no oficial todavía, pero es básicamente un consenso chileno que vamos a enviar a publicar. Esto no está publicado obviamente en la literatura, pero que está muy aterrizado a la población chilena. Esta es una propuesta de tamizaje de fibrosis hepática especialmente para pacientes con diabetes o exceso de peso. Lo que nosotros recomendamos actualmente es utilizar el índice FIB-4 en pacientes que tengan estas patologías. El índice FIB-4 es una herramienta muy sencilla. Utiliza la GOT, GPT, plaquetas y la edad. Ustedes buscan FIB-4 en internet, les van a aparecer múltiples calculadoras o también en las calculadoras del teléfono. Y luego esto nos permite clasificar a los pacientes en 3 estadios de riesgo. Riesgo bajo, riesgo indeterminado o riesgo alto. Pacientes menores de 65 años, si tienen menos de 1.3, tienen riesgo bajo. 65 años o más, bajo 2, tienen riesgo bajo. Y pacientes que tengan sobre 2.67 son aquellos pacientes de riesgo alto, mientras que aquellos que están en el medio son riesgo indeterminado. Aquellos pacientes que tengan riesgo indeterminado o alto, uno idealmente debería hacer al menos una ecografía abdominal porque es mucho más sencilla que cualquier otra técnica de imágenes de hígado en Chile. Y con eso vamos a saber al tiro si el paciente tiene o no cirrosis evidente en la eco y si tiene o no signos de hipertensión portal. Si los tiene, ya sabemos que ese paciente tiene una cirrosis y hay que derivarlo digamos, al nivel de especialidad en la medida o en el setting donde ustedes estén. Pero si no tiene, ahí uno debiese considerar otras técnicas que escapan obviamente a este objetivo, que está la elastografía hepática transitoria, está el shear wave, está el ARFI, el ELF, entre otras técnicas. Bien, eso como término general. Pero si ustedes quieren aplicar algo, el FIB-4 es lejos lo más importante para la práctica clínica en APS. Eso les va a ayudar muchísimo. Es una herramienta que hemos testeado en Chile, que lamentablemente no es perfecta, pero tiene un alto valor predictivo negativo. O sea, si el paciente tiene un FIB-4 bajo, la probabilidad que se nos escape un paciente con fibrosis avanzada o cirrosis es muy baja. Bien, la siguiente pregunta es de lo mismo. Pacientes con fibrosis en rangos F2, F3, ¿hay posibilidad de regresión y de no llegar a cirrosis? Sí. De hecho, ese es el objetivo cuando uno ve un paciente con hígado graso o con enfermedad hepática por alcohol. La verdad es que nosotros, ya desde el punto de vista clínico, tendemos a ser un poco más amplios en cómo evaluamos el hígado graso. Antiguamente uno decía hígado graso no alcohólico o paciente con problemas de alcohol. Y esto ha ido mutando en el tiempo. Ahora nosotros hablamos de esteatosis hepática o hígado graso, pero esto puede ser, en algunos casos, liderado principalmente por las enfermedades metabólicas o en algunos casos por el alcohol, o en algunos casos es una mezcla. Entonces, del punto de vista de APS, primero, sí o sí, vean las enfermedades metabólicas y asegúrense que estén todas manejadas desde el punto de vista clínico. Buena hemoglobinuria, el paciente logre bajar de peso, la paciente logre bajar de peso, manejo de hipertensión y dislipidemia en rango. Lo segundo, siempre pregunten por consumo de alcohol. El paciente puede tener un F2, F3 y a lo mejor está bebiendo 10 latas de cerveza a la semana y eso ya es suficiente para generar daño en el hígado. ¿Se va a considerar hígado graso metabólico? Sí, pero eso puede ser bastante dañino. Así que sí o sí recomendar la abstinencia del consumo de alcohol. Ya con esas medidas, ustedes pueden tener una regresión entre un 20 a un 30%. ¿Ya? O incluso más, en la medida que el paciente va haciendo cosas que puedan ser quizás un poquito más estrictas. Pero ya el solo hecho de enfocarnos en eso tiene amplios beneficios y obviamente fármacos que se puedan utilizar en el futuro también pueden tener un rol, pero no son mágicos. Por ejemplo, aprovechando de hablar de resmetirón, que no está disponible en Chile, pero el resmetirón tampoco es que tenga una gran eficacia en disminuir la fibrosis comparado con los cambios en el estilo de vida. Pero es una herramienta más. Así que no hay que pensar en el tratamiento mágico óptimo farmacológico porque esto es una enfermedad que es multifactorial e involucra la dimensión de varios profesionales de la salud.
¿ya? Pero de que se puede, se puede. Respecto a las categorías como de diagnóstico y tratamiento en cirrosis. Preguntan, por ejemplo, desde la experiencia, hay una persona que dice que trabaja en área rural y evidencia frecuentemente personas que tienen ecografías que reportan signos de daño hepático crónico, pero no tienen alteraciones en los exámenes de laboratorio. Entonces, quiere saber cuándo debe derivar. Eso probablemente es una cirrosis Child A5, paciente asintomático con signos de cirrosis y sin actividad en exámenes de laboratorio. Esos pacientes son los pacientes ideales para ver en APS, porque es un paciente que si ustedes no tratan, se va a descompensar. Pero si es un paciente que ustedes tratan y van vigilando, ese paciente no va a tener descompensaciones a largo plazo o el riesgo va a ser mucho menor. Eso es así. De hecho, un 20% de los pacientes con cirrosis pueden tener pruebas hepáticas normales al momento del diagnóstico. Así que no hay que asustarse si la imagen muestra signo de daño hepático crónico, asumir que es una cirrosis o está muy, muy cerca de una cirrosis y enfocarnos en lo que ya hemos mencionado. Evaluar las etiologías y asegurarnos de que tenga un manejo óptimo en los cambios del estilo de vida y abstinencia al consumo de alcohol. Ahora, respecto al manejo propiamente tal de la cirrosis, se recomienda la indicación de medias compresivas en personas con ascitis y si es así, ¿de cuántos milímetros de mercurio sería? La verdad es que no. Nosotros no recomendamos uso de medias de forma rutinaria. Más bien, hay que tener ojo en potenciales fuentes de infección, por ejemplo, celulitis en estos pacientes. Así que tener ojo, utilizar medias compresivas solamente si es estrictamente necesario, pues si se llegan a producir lesiones o tipo como escaras en la piel, eso puede ser bastante peligroso para estos pacientes. Así que el punto de vista práctico no, en general es el uso más bien de diuréticos o en casos muy específicos de otras herramientas como son, por ejemplo, los tips o cosas que son del nivel de especialidad, pero medias compresivas solo si es que tienen otra indicación. ¿Ya? Bien. En presencia de sarcopenia, ¿qué tipo de aminoácidos o proteínas como suplemento pueden indicar a los pacientes? Eh, bueno, una súper buena pregunta. Uno puede considerar aminoácidos ramificados, pero yo les sugiero que más que considerar suplementos, tratar de ver el aporte de proteínas de alto valor biológico del punto de vista de la dieta. Porque lo que no queremos es darle proteínas en exceso. Necesitamos que tengan acceso a proteínas y ya está. De repente como que uno se vuelve loco y empieza a comprar proteínas y cosas así que pueden costar hasta 30.000 pesos al mes. Entonces, mi consejo, antes de pensar en aminoácidos ramificados, BCA u otras cosas, eh, aprovechar los recursos que tenemos en APS. Por ejemplo, que vea a la paciente o el paciente lo vea nutricionista, ver muy bien estrategias para que lleguemos a esa meta de proteínas mencionada anteriormente. A veces los yogurts otros alimentos también incorporan algunas proteínas que pueden ser útiles, de tal manera de tratar de no incurrir en gastos que sean evitables, entendiendo que esta es una enfermedad de alto costo no solamente para el sistema de salud, sino que para los pacientes y la familia. Y yo les recomendaría usar suplementos proteicos solo en aquellos casos muy seleccionados, pacientes que han sido, eh, por ejemplo, con encefalopatía hepática refractarios a los tratamientos de primera y segunda línea. Pero eso escapa también a los objetivos actuales. Así que sacarle el jugo a los recursos que tenemos en APS. Y en la misma línea preguntan si es relevante la fuente de origen de las proteínas, o sea, origen vegetal u origen animal, y si esta diferencia podría generar descompensación de la encefalopatía hepática. Sí, la evidencia no es mucha. En general, nosotros tratamos de que sea ojalá lo más balanceado posible. En pacientes que tienen una cirrosis compensada,
Uno, si es que es supervisado por una nutricionista, uno podría usar proteínas de origen vegetal. Pero ya en pacientes con cirrosis descompensada se hace cuesta arriba, o sea, igual uno tiene que incorporar huevo o algunas otras cosas. Así que yo le sugiero que si el paciente no tiene cirrosis, no hay problema. Si ya tiene cirrosis compensada, con mucha precaución, y si ya está descompensado, es impracticable usar fuentes solo de origen vegetal. Perdón, respecto al manejo ya farmacológico, preguntan si en estas personas se pueden indicar antifúngicos como el fluconazol o la terbinafina para el manejo de onicomicosis o están contraindicados absolutamente. La verdad es que nosotros no lo hacemos de forma rutinaria. ¿Ya? Lo utilizamos más bien el fluconazol en otros escenarios cuando hay infecciones fúngicas invasoras o cuando los pacientes evidenciamos que tienen una candidiasis esofágica, pero tratamos de utilizarlos por el menor tiempo posible. En el caso de la onicomicosis, nosotros no recomendamos el tratamiento a menos que exista una indicación perentoria, o sea, que haya sido una puerta de entrada para una celulitis o algo de ese tipo. Pero balanceando riesgos versus beneficios, el problema de los azoles y entre otros antifúngicos que puede causar alteraciones de pruebas hepáticas y de la función hepática. De hecho, yo he tenido casos incluso hasta de insuficiencia hepática por el uso de este tipo de fármacos, así que mi consejo solo si es estrictamente necesario. Perfecto. Y preguntan específicamente si hay alguna contraindicación en el tratamiento tópico de onicomicosis con, no sé si está bien escrito, amorolfina. Eh, la verdad es que los tratamientos tópicos en general no están contraindicados, así que si bien sabemos que la efectividad de la amorolfina, me imagino que si bien la respuesta a tratamientos tópicos en la onicomicosis, no soy dermatólogo, pero es bastante más baja que los tratamientos orales, pero no están contraindicados. Así que si desean utilizarlos, lo pueden utilizar sabiendo que estos tratamientos probablemente van a requerir manejo coordinado con podología, van a requerir obviamente eventualmente un tratamiento más prolongado, pero se pueden usar. Perfecto. Ahora, las consultas van dirigidas al uso de antidiaréticos, no insulínicos, específicamente el uso de la metformina en personas con diabetes y cirrosis, hasta qué etapa se puede dar este fármaco, y también pregunta por el uso de ISGLT2 en contexto de daño hepático crónico. En la metformina yo les diría hasta Child B7, son los pacientes que se van a ver principalmente en el sistema público. Y en los ISGLT2 ahí hay que tener un poquito más de precaución. En pacientes con cirrosis compensada Child A5-6 uno podría considerarlos, pero entendiendo obviamente de que estos pacientes no tienen que estar con diuréticos o también tener claro que existe un poco más de riesgo de infecciones del tracto urinario. Pero al menos en pacientes con cirrosis compensada, uno podría, Child A5-6, considerar el uso de ISGLT2. ¿Ya? Child B7 en adelante creo que entramos en un área de mayor riesgo, un poco más peligrosa, y es donde ya se recomienda priorizar el manejo de la diabetes con insulina por sobre otros tratamientos. Perfecto. En el caso de beta bloqueadores, preguntan para las varices esofágicas o para hipertensión portal si el medicamento propanolol se puede indicar o si ya está en desuso. Se puede indicar de todas maneras. No quise agregar más diapositivas de eso, más que nada para aprovechar la discusión, porque si no nos iba a tomar demasiado tiempo, pero profilaxis primaria en varices esofágicas grandes de riesgo, uno puede utilizar tanto carvedilol como propanolol. Lo importante del propanolol es que tiene que ser titulado contra frecuencia cardíaca, o sea, tiene que el paciente quedar con aproximadamente 55 latidos por minuto versus el carvedilol que no requiere ser titulado contra frecuencia cardíaca. ¿Ya?
Lo otro importante a considerar es que el propanolol no ha demostrado todavía beneficios consistentes en evitar la progresión a largo plazo, perdón, la descompensación de complicaciones dependientes de la hipertensión portal a largo plazo. El carvedilol, hasta ahora ya existe evidencia en esos beneficios. Así que, si ustedes tienen propanolol o carvedilol disponibles, yo les sugiero utilizar carvedilol. El carvedilol está incluido dentro de las instrucciones del lineamiento. Habitualmente se usa una vez al día si es que no hay una indicación cardiovascular y 2 veces al día si es que hay alguna enfermedad cardiovascular que quieran tratar. Se puede partir con 3,125 o 6,25 miligramos al día, mientras que el propanolol se va a ir titulando en base a la frecuencia cardíaca. Uno típicamente parte con 10 cada 12, 10 cada 8, según cómo esté el paciente. Y importante, si el paciente tiene varices de riesgo o tuvo una hemorragia varicial, pueden usar cualquiera de las dos estrategias. Pero si el paciente necesita alguna estrategia como medicamento hipotensor, por ejemplo, y no ha tenido ni varices de riesgo ni hemorragia digestiva, en ese escenario, si está disponible el carvedilol, uno podría tentarse a utilizar carvedilol como un medicamento para el tratamiento de la hipertensión arterial y además para evitar complicaciones a futuro. Ojo que esto obviamente requiere una discusión mayor, es solamente mi opinión y mi consejo, pero creo que les puede ser de utilidad especialmente en pacientes que requieran, que tengan hipertensión arterial, que tengan una cirrosis compensada. Eventualmente uno podría utilizar beta bloqueo no selectivo especialmente cardíaco. Y nos quedan dos preguntas de fármacos que las tuve que priorizar porque tienen que ver con fármacos que están disponibles, son habitualmente de uso frecuente en atención primaria y uno de esos son las estatinas, también en la misma línea. ¿Qué pasa con su indicación en el contexto de la cirrosis? ¿Hasta qué etapa se pueden otorgar? Las estatinas son seguras, así que si el paciente ha tolerado las estatinas hasta el momento de la evaluación, uno las puede mantener. Y muchas veces pasa que ya en pacientes con cirrosis avanzada el colesterol puede bajar. Así que uno en algunos casos, si no tiene un riesgo cardiovascular elevado, lo puede sacar, pero por el hecho de que no les va a ser de mayor utilidad, no pensando en que vaya a tener un efecto tóxico. En aquellos pacientes que no tienen cirrosis todavía, el uso de estatinas, incluso algunas evidencias muestran que podría reducir la progresión hacia cirrosis o detener la progresión de la fibrosis. Así que son medicamentos que pueden ser incluso útiles en estadios precoces, son seguros, eh, son tan utilizados que obviamente siempre puede haber algunos pocos casos con evidencia de daño inducido por medicamentos en el hígado, pero utilícenlos nomás y solamente uno dice suspender cuando ya no hay beneficio desde el punto de vista cardiovascular o en pacientes que ya están muy, muy descompensados y que probablemente, o sea, si alguien tiene un riesgo cardiovascular relativamente bajo y tiene una supervivencia a un año de un 30%, me parece que, claro, ese setting, usar estatinas no es muy beneficioso, pero eso es algo que probablemente es una decisión que va a tocar más bien en nivel de especialidad más que en el nivel de atención primaria. Bien, la otra pregunta que es, si bien no es un fármaco que se utiliza tanto, pero me parece muy relevante poder destacarla porque es importante, es respecto si se recomienda o no el uso de disulfiram en pacientes con cirrosis o daño hepático por consumo de alcohol. Y la verdad es que nosotros no lo recomendamos. De hecho, la mayoría de las guías clínicas a nivel internacional tampoco lo recomiendan en pacientes que ya tengan cirrosis establecida. Así que si es que uno quisiera utilizar algún tratamiento, por ejemplo, justo acá tengo una PPT abierta. Eh, por ejemplo, pacientes que tengan cirrosis, uno podría considerar acamprosato, baclofeno, gabapentina
vareniclina y naltrexona. En Chile, si bien no está aprobado por el ISP, espero que en el futuro lo esté, pero el uso de baclofeno podría ser una estrategia en pacientes con cirrosis establecida. Y en aquellos que no tienen cirrosis, uno puede también considerar topiramato y disulfiram. Ahora, muchos de estos pacientes se pueden beneficiar de intervenciones breves hechas por cualquier profesional de la salud en APS o también recursos como la psicoterapia o entre otras cosas. De hecho, en muchos casos, cuando no hay fármacos disponibles o los pacientes ya tienen una cirrosis descompensada, las estrategias no farmacológicas son la herramienta principal. Así que los pacientes pueden ser derivados a COSAM o eventualmente evaluados por psicólogos, pero lo importante es hacer algo. O sea, uno detecta que todavía el paciente sigue bebiendo, aunque ustedes no tengan herramientas farmacológicas, ya sea porque no existen en Chile o no están disponibles en el centro de salud, igual ese paciente se puede beneficiar muchísimo de tratamientos no farmacológicos. Bien, doctor. Muchas gracias por responder las preguntas. Nos quedan hartas también en el tintero, pero por aspectos de tiempo y sabemos que los profesionales de atención primaria tienen agenda, vamos a cerrar el ciclo de las preguntas y esperemos tener también otras instancias técnicas o en documentos para poder cubrir gran parte de los cuestionamientos tan interesantes y lógicos que han planteado de acá los equipos, sobre todo con los fármacos, que sabemos, y usted lo recalcó harto, que tener mucha precaución con el uso de fármacos en personas con cirrosis. Súper. Bueno, les agradezco nuevamente, encantado de poder apoyar en todo lo que pueda. Me parece que es óptimo que podamos seguir conversando de estas. Van a surgir muchas dudas de seguro. Y también, bueno, si es que podemos hablar de hígado graso en el futuro, si bien no está dentro del GES, yo encantado. Así que cuenten conmigo también. Muchas gracias, doctor Díaz, y ahí damos por finalizada su presentación. Muchas gracias también por la ronda de respuestas. Muchas gracias a ustedes. Ya. Bueno, entonces para finalizar, solo comentarles que nos queda la última fecha de estas jornadas de capacitación, que es el próximo jueves 20 de noviembre. También comienza a las 2:20 la apertura del seminario para comenzar las presentaciones a las 2:30. Los links están en la ficha o en el correo. Cualquier duda o consulta lo pueden canalizar a través de sus servicios de salud. Muchas gracias a todos por conectarse y por participar y damos por finalizado esta jornada.